Seguimos en Mirá Montevideo y ya estoy con los docentes Sebastián Cittadini y Gabriel Chirichi. Muchas gracias por estar hoy acá en Mirá Montevideo, que van a dar un curso que es abierto a todo público, que va a ser en modalidad Zoom, al que llamaron Deporte, Medios y Poder Político. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué les interesó dar un curso que se llame de esta manera, que digo yo que se vinculan los tres, ¿no? Bueno, buenas noches, buenas tardes. Hay un tema ahí que nos parece que está muy bueno de probar, ¿no? Y que en la Universidad de la República viene creciendo esto de que desde lo académico, lo social, lo histórico, se analiza el deporte, que no es solo un tema de competencia, bueno, un poco como estaban charlando en el bloque anterior, exacto, ¿no? Y el deporte como formación, el deporte como espectáculo, pero también como espectáculo de masas en una sociedad contemporánea que tiene muchas cuestiones de merchandising, total, de política institucional, la FIFA, el Comité Olímpico, de política nacional, ¿no? Es decir, la adhesión que tenemos por una selección o por un equipo colectiva a veces es muy parecida a la adhesión ritual o religiosa. Entonces, y como generador de cambios, ¿no? También claro, sociales o de ideas o de... Entonces ahí que Seba tiene una experiencia muy interesante también en el análisis de los fenómenos deportivos internacionales, locales, del básquet, ver cómo se puede cruzar la historia con la teoría de los medios, con el poder político en el deporte y con casos de deportistas que de alguna manera rompen con la idea de que el deportista es un engranaje dentro de esa maquinaria, espectáculo, mediática, que todos estamos atrás de eso, ¿no? Así, los balones de oro, todo eso, pero muchas veces hay un poder que impone que los jugadores, las deportistas, no deberían tener una opinión. Y sin embargo, como son también parte de la sociedad, opinan y son disruptivos, ¿no? Sí, además, si vos mirás, hay esa cuestión que dice Gabriel, ¿no? Que por un lado se dice, bueno, deporte y política no se mezclan o no se debería mezclar, y por otro lado vos tenés una psicología del deporte, sociología del deporte, derecho del deporte, es como la historia, o sea, todo está el deporte como fenómeno cultural central, ¿no? Dentro de la actividad humana, y es re interesante los puntos de contacto que tiene, ¿no? O sea, en tanto las personas, ¿no? Si hoy miraba, por ejemplo, repasando bibliografía del curso, el libro de Ezequiel Fernández Mur se llama Juego, luego existo. El deportista, por supuesto que es una persona como cualquiera de nosotros y entonces está inmerso en dinámicas que tienen que ver con su propio pensamiento político, con abrazar determinadas causas, ha sido utilizado políticamente en otros casos. Hay como varias líneas, ¿no? Bueno, de vinculación. De las causas, recuerdo las Olimpiadas, ¿qué era del 68? 68 en México. ¿No? En México, cuando salen con el, claro, con el guante negro. Sí. Que al australiano, que fue el que se sumó, quedó su carrera completamente hundida, nunca más pudo jugar ni nada, pero eso también generó, quieras o no, también en la opinión pública y eso como un cambio. Claro, lo mediático ahí entra, digamos, a jugar, ¿no? Son momentos que se transforman en icónicos y bueno, acá el señor como profe de historia es el que le va a poner el contexto histórico, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo el contexto de lo que puede ser, no sé, los Juegos de Berlín del 36 o México 68 o un deportista de hoy con redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos como, por ejemplo, los jugadores de la NBA, durante el mandato de Trump, ningún equipo campeón fue a la Casa Blanca, a la famosa ceremonia que se hace habitualmente, que son cosas que de repente en otras épocas eran más difíciles de hacer, de que los jugadores tuvieran ese alcance o ese poder o esa voz, ¿no? Como se han enfrentado, por ejemplo, LeBron James en un intercambio mano a mano con Donald Trump en Twitter, por ejemplo, un escenario nuevo. Totalmente. Entonces son fenómenos interesantes de abordar también. ¿Y qué casos específicos van a abordar en este curso? Bueno, hay porque son 3 clases por Zoom y después un encuentro presencial en febrero para que... Es todos los martes, ahí va, o sea, son 3 martes a partir del martes que viene. Y ahí 7, 14 y 21 de diciembre. Exacto. ¿Por Zoom a qué hora? A las 7. A las 7 a las 7. El 7 a las 7. Perfecto. Y después la idea sería que cada uno de los participantes, por suerte ya hay unos cuantos inscritos, participe elaborando un análisis de un caso que guste. Nosotros vamos a presentar algunos que son
paradigmáticos, y puede haber otros, pero Mohamed Ali, por ejemplo, que coincide con esto que vos recordabas, es decir, en contra de la guerra de Vietnam, en contra del poder cristiano, racista, blanco en los Estados Unidos, se cambia el nombre, no quiere ir a la guerra, no es una figura espectacular. O bueno, está el caso en nuestro Uruguay de Horacio Tato López, ¿no? Que en plena dictadura y desde el básquetbol tuvo una conducta de rebelarse que terminó con él preso y que él lo cuenta mucho después en su libro, ¿no? Vamos a ir viendo también, hay casos del fútbol, Maradona, ¿no? O sea, parece increíble, uno lo dice así, ¿no? Pero querer formar una gremial internacional de futbolistas, ¿no? No es las opiniones políticas de Maradona en el sentido que también importan. No, que además vale, hay un espectro amplio, ¿no? El Maradona político ahí para abordarlo, para hacer un curso así sobre él solo. Y también pensamos con Seba que hay casos, porque hay elementos de la política así directa que vos podés decir, bueno, tuvo tal posición ante el racismo, o la capitana de Estados Unidos en fútbol femenino, ¿no? Es decir, todo el tema de género, que es, esto está muy fuerte ahora, ¿no? Pero también hay casos de deportistas que han sido, digamos, parte del poder hegemónico político, que es el Chilavert apoyando a Bolsonaro, sí, ¿no? o Felipe Melo. Claro, ¿no? Que eso también es parte. George Weah, presidente de Liberia. Pues es otro caso también interesante. Esos casos también van a estar. ¿Y los medios cómo entran ahí? Porque aparte, en la historia también han cambiado los medios, ¿no? Hablabas ahora de las redes sociales y el peso que tienen, por ejemplo. Ahí hay varias cosas. Nosotros estamos explorando también con Seba. No, de verdad, porque es un tema interesante, porque vos encontrás que hay un poder político deportivo. Puede ser el COI, ¿no? Es el Comité Olímpico Internacional, o la FIFA, y hay medios que son parte, digamos, de la transmisión de esos mensajes. Entonces son muy críticos con los deportistas que tienen una visión política distinta al Comité Olímpico. Entonces, hace muy poco, ¿se acuerdan cuando lo de los derechos de imagen? Había periodistas que acá en Uruguay decían, no, los jugadores no deberían meterse en ese tema, y no le pasaban la pancarta Más Unidos que Nunca. Claro. Entonces, hay medios que son parte del poder político deportivo. Pero después cuando entran temas políticos, y por ejemplo... eso tiene que ver con temas económicos. De intereses, de derechos, pero también de una concepción de qué rol juega el deportista, ¿no? Es un agente subordinado de una cuestión mayor, que es el espectáculo, el negocio, que funcione, ¿no? O el deportista es una persona con formación y que puede proponer algo, ¿no? Al revés, en Brasil, que esto Seba también lo ha tratado mucho, ¿no? El caso de Sócrates, en plena dictadura, ¿no? Y los medios de resistencia a la dictadura, incluso la hinchada de Corinthians, ¿no? Promoviendo que volviera la democracia, las elecciones ¿no? Y ahí los medios... La leyenda de llamar a votar en la camiseta. Exacto. Y bueno, implementar la democracia corintiana como modelo de manejo dentro del plantel, de toma de decisiones para lo que se te ocurriera. Ellos lo votaban todo en asamblea, en un Brasil en plena dictadura, ¿no? Y en un fútbol en el que se consideraba el futbolista como que estaba por encima de los funcionarios o del cuerpo técnico. Entonces Sócrates vino con y ahí hubo medios como eran medios antidictatoriales que elevaron muchísimo la figura de Sócrates, pero al mismo tiempo la FIFA y Avalanche, bueno, en la época de la FIFA organizando el Mundial en Argentina 78, ¿no? Con la dictadura. El Mundialito del 80 acá. Entonces la FIFA y Avalanche y la Confederación Brasileña de Fútbol no quieren mostrar a Sócrates. Entonces los medios que... Yo creo que ahí también está bueno, estamos explorándolo, ¿no? Pero no tener una visión como... encorsetada. Los medios tienen un discurso de tal manera, sino que depende también con qué poder político se vinculan. Hay medios también que reivindican, porque también muchos medios anti-Trump elevaron los reclamos de los jugadores de la NBA o de la NFL. ¿No? El tema de los medios va muy de la mano con el contexto histórico también, porque es lo que dice Gabriel. Momentos en los que los medios dan un poquito más de cuerda, digamos, de margen a que, bueno, está bien visto que el jugador se manifieste contra el presidente de un país. Y en otras épocas por ahí era impensado, ¿no? Que pudiera irle de igual a igual, ¿no? Es como que, bueno, ahora hay como cierto margen como para que, bueno, dentro de ciertas estructuras se pueda ver de otra forma que el jugador se exprese, ¿no? En otros lugares no pasa, ¿no? Pero sí, el contexto incluso, bueno, mucho. Dentro de Estados Unidos hay ligas como la NFL que está mucho más vinculado a cierto sector del Partido Republicano y empresarios petroleros, gente... Bueno, está el caso de Kaepernick, que no me acuerdo de qué año es un quarterback, que se agachó en el himno. Claro. Bueno, porque era un país que mataba a los negros y él perdió su carrera y ahora ese es el símbolo, digamos, que se usa hasta y en la NBA hubo algunos casos más para atrás en los 90, jugadores que terminaron fuera de la liga y hoy en día no pasa lo mismo. La NBA aparece como una liga mucho más
orientada a ciertas cuestiones de derechos que como evolucionada con respecto a otras ligas profesionales de otros deportes en Estados Unidos. Entonces es interesante también abordar eso. Sí, son procesos como que, lo que me parece es que no hay una ley que diga, bueno, siempre funciona así, también tiene que ver con los públicos que apoyan esos deportes, ¿no? Así, y también con determinados liderazgos, que puede ser de deportistas, de dirigentes, cambiando el eje, no lo vamos a tratar en el curso, pero el rugby en Sudáfrica es otro caso muy parecido, ¿no? Que marcaba una línea divisoria entre el apartheid y los oprimidos, y Mandela lo encuentra como un punto de interacción para crear una sociedad más integrada, ¿no? Y entonces ahí el deporte fue un canal de convivencia. Y si vos vas para otro lado, en la Alemania de Hitler, los Juegos Olímpicos se usaron para la propaganda del régimen. Y los medios todo a favor, hasta el cine, ¿no? Claro, Riefenstahl. Leni Riefenstahl es una cineasta fascinante, pero también promovía eso. Y acá en Uruguay recién me hablabas del Tato López. ¿Qué otros deportistas, digamos, pueden después nombrar? hay algunos ejemplos, ¿no? de deportistas que se han sumado a la campaña de Imágenes del Silencio. Es verdad, claro. Desde, Sebastián Fernández, Cris Namu, Sabina Bello, así de memoria, ¿no? Sí, también los propios clubes, Tato López, ¿no? el Maestro Tavares. Generó también que en el último 20 de mayo, que fue virtual, ¿no? Es decir, los clubes, sus cuentas oficiales, tanto de básquet como de fútbol, emitieron un mensaje y hubo quienes dijeron, no, eso no es fútbol. No están, están politizando el deporte. Cuando el deporte es un fenómeno social, tiene políticas, instituciones, decisiones sobre valores, ¿no? Pero es una tensión que hay. Y aparte que como cualquier ser humano tiene derecho a expresar y además que es la confusión entre mezclar la política con la política partidaria, ¿no? Claro. Que eso también es algo que a veces como que para rebatirlo como que se mezcla, ¿no? Es diferente a los fenómenos como hablamos hay antes deportistas que también expresan su partido político. Claro, o que han sido candidatos o que apoyan, Hugo de León, que charlamos con o Romario en Brasil, que es senador, o Hugo en Liberia. Hugo de León que tiene una particularidad interesante: cuando lidera la huelga, lo acusan de comunista. Hubo una huelga en el 92 muy grande, Hugo de León era colorado, riverista, ¿no? No, pero como todavía estamos saliendo eran los 90 y le decían comunista de León, ¿no? Es increíble. Pero también que Seba es muy humilde, él es un gran estudioso. Obdulio Varela es un jugador súper político, no solo Obdulio, ¿no? Es decir, la generación de Obdulio, antes del campeonato del 50, es la que promueve la huelga para profesionalizar el deporte, que es un derecho, el derecho a cobrar un salario y tener, ¿no? Hasta, incluso casi no van a Maracaná porque no tenían seguro que les pagaran. Son los campeones del mundo, ¿no? Entonces, y no es que Obdulio estuviera con tal o cual partido político, ¿no? Pero es una generación que marcó, es decir, queremos profesionalizar el deporte. Y ahí también hay un rol. Sí. No, y además, él ahí tenía más de 30 y algo, no tenía nada asegurado su futuro y como que se planta, es una huelga que dura 9 meses. En ese contexto va a jugar Uruguay el Mundial del 50 y Obdulio, lo importante de esto es que él exige, yo no voy al Mundial si no me garantizan un empleo, y durante los 9 meses de la huelga se fue a trabajar de albañil y él pide que le den un empleo público y va a llegar a ser el presidente y él lo recibe en la casa y no lo hace pasar, lo recibe en la puerta. Ahí le garantiza el empleo que después termina siendo en los casinos del Estado y ahí acuerda ir al Mundial, pero eso es un hecho político súper importante en la historia del fútbol uruguayo y además considerado un caso paradigmático, ¿no? En muchos lugares se ve como tal. ¿Y el Tano Filippini en el 76? Vos decís el caso del que envía el saludo para los que están... En la transmisión de Víctor Hugo, sí, son momentos. Lo que pasa es que la carrera de él se pierde. Yo ahí no tenemos... O sea, conozco el caso de que envía un saludo para quienes están en la prisión de libertad, pero después él no continúa la carrera, ¿no? No sé, incluso hay algunas notas, pero también el caso Defensor del 76 es un caso muy interesante, como eso de... Hay un libro precioso de Santiago Díaz, ¿no? Que dio vuelta a la historia en muchos aspectos, pero también dio la vuelta olímpica al revés, ¿no? Y su director técnico, claramente una persona de izquierda y que... estaba Grafiña también. Exacto, ¿no? Pero también estaba Cubilla, ¿no? Que Cubilla era el gran delantero y era, digamos, de extracción pachequista, una mezcla interesante. Pero esos fenómenos colectivos también son interesantes de ver. No podemos abordarlos todos, pero sí... No, es toda para mucho curso anual, ¿no? Claro. No, la idea es que en el curso pero tuvimos un buen pantallazo de... Quienes quieran después, porque capaz cada uno... en marzo arrancan con el curso anual, si en este le va bien... No sé, también los estudiantes que se anoten pueden elegir cada uno un caso que les guste, ¿no? Porque charlamos contra la dictadura de Pinochet.
El Claro, 9 de Colo-Colo. Caselli. El 9 de Colo-Colo que, bueno, tuvo la familia presa y Claro. todo. Y él no lo fue a saludar a Pinochet y fue ¿no? Sí, sí. Un personaje impresionante. Entonces, hay muchos casos así, están bueno estudiarlos, verlos, y después ponerle un poco de cabeza a cómo lo cubren los medios, que no siempre es de la misma forma. Y creemos nosotros que eso puede ayudar también a mejorar cómo nosotros hoy miramos el deporte, el fenómeno, cómo somos hasta como hinchas, ¿no? Porque a veces también nos olvidamos de que los jugadores son personas que se forman, que tienen opinión, que están en un marco Que competitivo, claro, ¿no? Sí, 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 sí. entonces hay como una picadora de carne a veces que pararse, contextualizar, mirar, ¿no? Y también el deporte ha ayudado muchas cosas a crecer. Yo puse el caso de Sudáfrica, pero en Uruguay, y cierro con esto, da para mucho, Sí. ¿no? Pero el mundialito, más allá de que se pensaba que iba a ser la fiesta del régimen, Sí. terminó siendo, porque el mundialito fue después del no del 80, que ahora se cumplieron, ¿no? Años, el 30. El mundialito fue un espacio de encuentro público para una sociedad que estaba encarcelada. El incilio sí. había sido muy duro Que y no la se gente ahí podía cantaba cosas que no juntar, podía cantar, claro. ¿no? Entonces, qué interesante. Totalmente. Chiquilines, muchísimas gracias por haber estado hoy acá. Les recuerdo, hasta mañana tienen tiempo de inscribirse. Se pueden inscribir a través de la página fic.edu.uy, que es la Facultad de Información y Comunicación. fic.edu.uy. Hasta mañana, 3 de diciembre. Empieza el martes 7 a las 7, 3 martes, Deporte, Medios y Poder Político por Sebastián Cittadini y Gabriel Chirichi. Muchísimas gracias por haber Bueno, estado hoy gracias. acá. Gracias. Un placer.